Buenos días, hermanos. Así como estamos, vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que tú nos das de venir aquí, Señor. Congregarnos con este pueblo que tú has reunido aquí, con el propósito de glorificarte, de alabarte. Te damos gracias por la bendición de tener tu palabra aquí, de poder ser ministrados por medio de ella. Padre, somos pecadores. Tenemos mucho que aprender, Señor. Que tu Espíritu Santo en este día, Señor, nos ministre, nos exhorte, nos corrija donde tenemos que ser corregidos, Señor. Nos dé arrepentimiento de lo que tengamos que arrepentirnos, Señor. Y que también venga aquí para protegerme a mí de mis errores, que tu palabra sea predicada, que Cristo sea glorificado y que por medio de ella, Señor, tú des vida a los que están muertos, Señor. Guárdanos de todo el mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, Lucas capítulo 16. Creo que la mayoría sabe que estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya hemos tocado algunas parábolas que tienen que ver con la entrada de un pecador en el reino de los cielos. Hemos visto también algunas parábolas que tienen que ver con el crecimiento del reino de Dios y con el crecimiento personal de un pecador en el reino de Dios. Y la última vez que prediqué empezamos a estudiar las parábolas que tienen que ver con la vida de alguien que ha sido redimido en ese reino de Dios. En el sermón de la parábola de los dos cimientos les dije que nuestros días, como lo son desde los días de Pablo, son días peligrosos. Son días peligrosos. Así era como les había comentado que Ryle, un teólogo, describía nuestros tiempos y les comentaba en aquella ocasión que él lo que él decía era precisamente por la falsa espiritualidad que abundaba en el mundo. Y hermanos, por eso es que nuestros días son peligrosos, porque en nuestro tiempo, en nuestro país existe la capacidad o existe la posibilidad de que alguien diga ser creyente sin serlo. Porque ser cristiano significa eso, ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo. No significa solamente profesar serlo, significa llevar una vida de acuerdo a lo que Cristo y su palabra enseñan. Eso fue lo que inició la parábola de los dos cimientos. El discípulo es aquel que escucha al Señor y le obedece y profesa seguirle y lo hace. Eso es lo que es el verdadero discípulo. Ahora, creo en parte que ese gran peligro en nuestro país, por ejemplo, está en la prosperidad, en la paz que Dios nos ha dado en este país. Es decir, si ninguno de nosotros estamos siendo perseguidos por nuestra fe, si ninguno está siendo atormentado, sufriendo por causa de Cristo, eso nos lleva a un riesgo potencial de que creamos ser quien no somos. Leyendo un libro de un teólogo llamado Trevor Harris, su libro se llama La Gran Omisión. Él dice que lo único que aparentemente aprendemos de la historia es que nunca aprendemos de la historia. Y en este libro
él habla algo que ocurrió en los tiempos del emperador Constantino en el siglo IV. Nosotros en la vez pasada vimos o comentamos un poco sobre las grandes persecuciones a las que fue sometida la iglesia, empezando desde los primeros tiempos. Esta iglesia, nosotros vimos cuando estudiamos las parábolas que tratan con el crecimiento del reino, vimos cómo la iglesia iba creciendo, pero ese crecimiento iba siendo dado en medio de la persecución. Muchísimos mártires por la fe. Hombres como por ejemplo Ireneo, un líder de la iglesia, fue muerto cuando lo sentaron en una silla de hierro que había sido puesta en el fuego, y lo pusieron y lo sentaron ahí, así murió. Mujeres por ejemplo como Blandina, que ella junto con sus hijos las ponían en canastas y dejaban que los animales, toros y perros salvajes les pasaran por encima y los masacraran. Así empezó la iglesia. Pero de pronto llegó paz al cristianismo. Dios hace que Constantino, el emperador, podemos decir, aparentemente se convierte del paganismo al cristianismo, y hay una paz para todos aquellos que dicen ser cristianos. Ya no eran perseguidos. Esto fue bueno porque esto permitió que la Biblia se pudiera traducir, se pudiera llevar a otras partes del mundo. Pero también hizo algo muy peligroso. Con la conversión del emperador y esta paz que estaba abundando en el imperio romano, ser cristiano se convirtió en algo político y pronto degeneró en una moda. Es decir, si el emperador era cristiano, entonces estar de moda en ese tiempo era ser cristiano. Y entonces, como dice Harris en su libro, hubo una separación entre el bautismo de los creyentes y el verdadero discipulado que debían tener esos creyentes. Y Harris escribe lo siguiente, escuchen: el cristianismo se convirtió en un deporte de espectadores en lugar de un estilo de vida de fe y obediencia a Cristo, especialmente cuando grandes números de hombres ahora veían financieramente atractivo ser parte del clero pagado. Persecuciones, mártires muriendo por Cristo, y de pronto paz. Ya no hay persecuciones. Ahora es políticamente mejor decir que soy cristiano. Estar a la moda es decir que era cristiano. Y notamos en la historia que hubo una ruptura entre lo que era ser un verdadero creyente, decir ser creyente, y vivir una vida acorde a esa profesión. Entonces esto, hermanos, no es nuevo en nuestros tiempos. Esto es lo que ha pasado siempre en periodos de paz y prosperidad como la que nosotros estamos en nuestro país. Entonces, lo importante para nosotros es preguntarnos: ¿estamos nosotros viviendo en el reino de Dios? ¿Estamos nosotros siendo discípulos de Cristo? Porque, hermanos, esto es muy importante. Esto es muy importante. No se trata de ser un espectador como ocurrió en los tiempos de Constantino, sino de escuchar y obedecer lo que el Señor Jesucristo nos tiene que decir. Y ahora esto que les digo es importante porque la parábola del día de hoy está dirigida precisamente a los discípulos de Cristo. Y Cristo tiene algo que enseñarnos a nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Y por más dura que vaya a ser la enseñanza del día de hoy para nuestras vidas, o por lo menos para algunos de nosotros, como lo fue para mí, tenemos que escuchar lo que el Señor nos dice
arrepentirnos si hay que arrepentirnos y obedecerle. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Entonces leamos la parábola del mayordomo infiel. Vamos a leer Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 15. Y dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es verdadero? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, como hemos venido haciendo, vamos a hacer una exégesis, una interpretación de esta parábola para tratar de entender qué es lo que está sucediendo aquí y después ver cuáles son las aplicaciones de Cristo para nosotros. Entonces, versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos. Como vemos, esta es una enseñanza particular, especial para los discípulos de Cristo. Si nosotros vemos en el capítulo 15, vemos que se dan algunas parábolas dirigidas a los fariseos y a las multitudes. Pero ahora Jesús cambia de audiencia y se dirige a sus discípulos. Jesús quiere enseñarles algo, instruirlos, como lo quiere hacer con nosotros en este día. Y entonces a sus discípulos, para enseñarlos, le refiere la parábola de un hombre rico que tiene un mayordomo. El término griego ahí para mayordomo es oikonomos, que suena como a economía. Es de ahí donde obtenemos nosotros la palabra economía, oikonomos. Y se refiere a todo aquel que está encargado de manejar todas las posesiones de otra persona. A eso se refiere. Estos mayordomos en esos tiempos eran hombres libres, tenían cierta educación y buscaban estos trabajos precisamente porque les daban un nivel social y además les daban mucha seguridad en su vida. O sea, imagínense, ellos tenían casas, tenían donde dormir, donde comer, además estaban por encima de otras personas. Entonces era un trabajo muy buscado en ese entonces. Ahora Jesús continúa diciendo en el versículo 1 y dice: y el mayordomo, fue acusado ante él, es decir, ante el hombre rico, como disipador de sus bienes. Entonces Jesús dice que una o varias personas van donde el dueño,
el hombre rico, el amo de todas las propiedades, y le acusan. El término ahí es diábalo en el original. Que nosotros, por ejemplo, en Marcos 4:1 vemos que así se describe a Satanás, el calumniador o el acusador. Marvin Vincent nos dice que esa palabra diábalo lleva o implica malicia, pero que puede, o sea, que no puede ser, o que no siempre es una mentira. Es decir, Jesús nos está diciendo que maliciosamente unos hombres fueron donde el dueño a acusar al mayordomo, pero diciendo la verdad de que este hombre estaba disipando los bienes que no le pertenecían a él. Él estaba desperdiciando. Y este término es el mismo que vemos en la parábola del hijo pródigo. En el versículo 13 del capítulo 15, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició. Es la misma palabra que obtenemos en el versículo 1, de disipar. Él estaba desperdiciando, derrochando los bienes de su amo. Ahora, también algo importante, la construcción gramatical en la que está ese versículo nos dice que no era algo que el mayordomo había hecho en el pasado, no era algo que lo estaba haciendo ya, hoy, en el presente. Y por eso lo fueron a acusar. Ahora, imagínense el problema para el hombre rico. O sea, él probablemente, como era común en esos tiempos en Galilea, él estaba en otro lugar, en su residencia, lejos de su latifundio. Tiene un mayordomo que es el encargado de todas sus cosas, y ese hombre es el que le está robando. Ese hombre es el que le está haciendo perder dinero. Él tiene un gran problema. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre rico cuando escucha las noticias? Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Qué estaba haciendo el hombre rico? Lo estaba echando. Lo están acusando de que usted está disipando mis bienes. Está afuera. Tome, aquí está la carta de despido. Eso es lo que está haciendo el hombre rico. Pero no se va a ir así nomás. Va a rendir cuentas de todo lo que estuvo a su cargo. Él va a decir: usted me dio todo esto, y aquí es donde está todo esto. Esto no sé dónde está, esto se perdió, etc. Él iba a rendir cuentas ante su amo de todo lo que había estado a su cargo. Ahora vean que lo que hace el hombre rico no es muy inteligente. Porque si a mí, yo tengo un empleado que sé que me está robando, inmediatamente lo saco de mi empresa. No le doy tiempo para que me haga más daño. Pero este hombre rico no, él le da tiempo. Le da tiempo al mayordomo para que piense y maquine cosas que hacer. ¿Qué hace el mayordomo? Versículos 3 y 4. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces este hombre se pone a meditar. Piensa y piensa qué es lo que voy a hacer. Para él va a ser muy difícil encontrar otro trabajo. Su testimonio ha sido manchado. ¿Ustedes creen que el hombre rico no tiene a hombres ricos que pueden contratar a este hombre y le va a decir: no lo contrate, este hombre me robó? Entonces él está en una situación precaria, difícil. Su futuro está siendo comprometido por sus propias acciones. Entonces él tiene que pensar: ¿qué es lo que voy a hacer? Él va a perder todas sus comodidades, su estatus social. Además dice que no puede cavar. Esto quizás sea un proverbio que había en esos tiempos para trabajos forzados. Es decir, este hombre
Estaba acostumbrado a un trabajo de escritorio de oficina y él no podía ir a hacer estos trabajos. Además dice que él era demasiado orgulloso para mendigar. Entonces, ¿qué hace? Piensa y de pronto se le ocurre algo. Ya sé qué haré. Y entonces, ¿qué es lo que piensa? Él idea una estrategia para mejorar su futuro. Y esto es llamar a los deudores de su amo y hacerles un gran descuento. ¿Con qué fin? Obligarlos a que le deban un favor. Entonces, cuando lo echan de su trabajo, estos deudores van a estar comprometidos con él y lo van a tener que recibir en sus casas como uno más. Eso es lo que él idea. Entonces, versículos 5 al 7. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Entonces, esa es la gran idea de este hombre. Él tiene la idea de traer a uno, varios, a todos los deudores, este es un ejemplo, del amo, y hacerles una rebaja de todo lo que le debían a su amo. Lo que Jesús quiere que nosotros entendamos es que este hombre está trabajando arduamente, buscando un mejor futuro para sí. Él está haciendo todo lo que sea posible por asegurarse un futuro mejor. Y eso es clave para entender las aplicaciones del Señor Jesús después. Él está trabajando con toda su mente, su cuerpo, su corazón, viendo a ver qué hace para mejorar su futuro. ¿Qué hace? Entonces llama uno por uno a los deudores de su amo. Ahora, para entender qué es lo que está pasando aquí, debemos entender cuáles eran las reglas comerciales de ese tiempo en el pueblo de los judíos. Nosotros en la biblioteca tenemos un libro buenísimo que se llama El uso y costumbres de los judíos en los tiempos de Jesús. Es un libro buenísimo para entender cuáles eran las costumbres del pueblo judío en estos tiempos. Los judíos podían comerciar. Ellos podían comerciar entre ellos, con otros pueblos, etc. De hecho, esta era una actividad muy importante, especialmente después de todas las dispersiones que había sufrido el pueblo judío. Pero lo que la ley de Dios les prohibía era cobrar intereses, la usura. Nosotros, por ejemplo, si vamos a Éxodo 22, Éxodo capítulo 22, versículo 25, leemos lo siguiente: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Esto es lo que Dios le prohíbe a los judíos. Ellos no podían cobrarle usura a alguien de su pueblo, y mucho menos al pobre. Lo mismo leemos en Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, versículo 19. Dios le dice a Israel: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Los judíos viven en el mundo, en el planeta Tierra, con otras naciones a su alrededor que comercian y que cobran intereses a otras naciones, de dinero, de comestibles, de todo.
Todo lo que yo prestaba, de eso mismo cobraba interés. Pero Dios le prohíbe a Israel cobrar interés como lo hacían el resto de naciones. Entonces, era prohibido de parte de Dios para los judíos, para los hebreos, cobrar intereses. Y cuando nosotros leemos también la literatura judía de ese tiempo, leemos que ellos entendían la ley de Dios. Y ellos hasta decían, por ejemplo, que uno que cobrara intereses era considerado como merecedor de mayor castigo que una violación de alguno de los otros mandamientos morales. Así de grave para ellos supuestamente era el cobrar intereses. Ahora, eran judíos. Ellos, su característica, pues no lo voy a decir de esa manera. Algunos judíos, para cubrir el cobrar intereses, lo hacían de la siguiente manera. Y eso dependía, el interés dependía del producto. Por ejemplo, el aceite era un producto muy valioso y generalmente se cobraba el 100% de intereses. El trigo era un producto que se cobraba entre el 20 y el 25% de intereses de lo que yo le daba a otra persona. Pero se cobraban intereses. Ahora, la ley prohibía que ellos cobraran intereses. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Entonces, alguien llegaba donde mí y me decía, bueno, yo necesito un barril de aceite. Ok, está bien, el aceite es muy caro, es muy valioso, entonces le voy a cobrar el 100% de interés. Entonces yo le decía, bueno, escriba ahí, porque el prestamista era el que pedía prestado era el que escribía el recibo. Entonces, escriba ahí que yo le presté dos barriles de aceite. Nada más. Entonces, ¿quién me iba a acusar a mí de cobrar intereses si en el recibo que escribe la otra persona no está? Ahí nada más dice que yo le presté 2 barriles, cuando en realidad solo le presté 1. ¿Cuánto me tiene que devolver él a mí? 2, porque ahí eso es lo que dice el recibo. Entonces ellos burlaban la ley, no solo la ley de Dios, sino sus propios escritos rabínicos, para cobrar intereses. Eso era lo que ellos hacían. Ellos hacían lo que se llama una ficción legal, una mentira. Entonces, volviendo a la parábola, uno de esos deudores le debe 100 barriles de aceite a este amo. Entonces, entendiendo este procedimiento del comercio entre los judíos, debemos entender que lo más probable es que solo le hubieran prestado 50. Los otros 50 eran el interés que el amo le había cobrado por prestarle esos 50 barriles de aceite. El mayordomo le dice, siéntese, porque el mayordomo no puede escribir nada. O sea, si la ley venía, tenía que ser el que pedía prestado, el que escribía el recibo. Siéntese y escriba 50. ¿Qué era lo que estaba haciendo el mayordomo? Quitándole los intereses. Quitándole los intereses. Lo que le correspondía al amo no lo había tocado. Le quitaba los intereses, nada más. Después llamó a otro que le debía 100 medidas de trigo y le dice, siéntese y escriba 80. O sea, le estaba quitando el 20% de interés que se cobraba por el trigo. Nada más. Las 80 medidas de trigo que realmente le habían prestado, ahí estaban. Ahora, este mayordomo no era bueno. Porque Jesús dice, mayordomo malo, injusto. Es lo que dice la traducción de las Américas. Ahora imagínense lo alegres que se pusieron los deudores. O sea, si yo tengo una deuda con un banco y esa deuda está acumulando y acumulando intereses, y llega un ejecutivo del banco y me dice, de hoy le vamos a quitar los intereses, ya no tiene que pagar, ahora solo pague lo que debe. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, eso es lo que le estaba pasando a los deudores. Ahora, esto es importante. El mayordomo estaba pensando en sí mismo, no en los deudores.
Él estaba actuando para mejorar su futuro, no el de los deudores. Eso es importante para entender más adelante las aplicaciones de Jesús. Ahora, el versículo 8 viene la parte extraña. Dice, y alabó el amo. La traducción correcta del término que está ahí es el Señor. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora, digo que este versículo es extraño porque cuando se entiende que la palabra ahí es el Señor, no el amo, es Jocurios, la palabra que está ahí. Es extraño porque algunos comentaristas inclusive dicen, no, es el Señor Jesús el que está alabando la sagacidad del mayordomo. Pero si nosotros entendemos el contexto, vemos que lo más fácil de entenderlo es que es el amo de las propiedades el que está alabando la sagacidad del mayordomo. ¿Por qué? Porque él ve que, bueno, él lo estoy echando. Este tipo llama a mis deudores y les quita mi interés. Y yo no lo puedo acusar. Porque si yo lo llevo a la corte a acusarlo, ¿qué va a salir a luz? Que yo soy un impío, porque yo cobro intereses. Entonces este hombre es sagaz, es inteligente, es astuto, porque le quita solo el interés. Si él hubiera quitado más, ahí sí puede ser acusado, porque está tocando lo que le corresponde al amo, pero él no hace eso. Él quita los intereses, nada más. Y entonces es muy inteligente, porque así queda bien con sus deudores, lo van a recibir cuando lo echen y su amo no lo puede acusar. Entonces es el amo quien alaba su astucia. Ahora Jesús afirma que este amo alaba al mayordomo no por su responsabilidad, no por su pecado, no por ser un ladrón. Lo alaba por su sagacidad, por su inteligencia, por su astucia en la manera en la que manejó la situación. Por eso es que lo alaba. Ahora vean lo que dice el final del versículo 8. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Los incrédulos, los que no son creyentes, los que no siguen a Cristo. ¿Quiénes son los hijos de luz? Nosotros, los creyentes, los que siguen a Cristo, los que dicen ser discípulos de Cristo. Es el mismo término que utiliza Jesús para los creyentes en Juan 12 y para los que Pablo en Efesios 5:8 dice también, hijos de luz, los creyentes. ¿Qué creen que sintieron los discípulos cuando escucharon esto del Señor? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué siento yo cuando escucho al Señor decir que los incrédulos son más sagaces en el trato con los semejantes que yo? Esta es una instrucción del Señor para sus discípulos y nos está diciendo que los incrédulos usan mejor las cosas más inteligentemente para tratar con sus semejantes que nosotros. Esto nos debería poner a pensar mucho, porque eso es lo que piensa el Señor de nosotros. Ahora esta es la parábola. En los versículos siguientes del 8 al 15, eso es la aplicación del Señor para sus discípulos del mensaje o de la enseñanza que les acaba de dar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros con esto, con esta parábola? Primero, todos los hombres somos mayordomos. Todos. Ese es el punto de la parábola. Hay dos tipos de mayordomos, los buenos y los malos. Ser un mayordomo
como dijimos, significa ser el administrador de las cosas que le pertenecen a otra persona. Ahora, en la parábola, el mayordomo era el responsable de administrar las cosas que le pertenecían a su amo. Cómo se invertía, en qué se gastaba, cómo se vendían las cosas, a qué precio, etc. Él era el encargado de hacer todo eso. Pero todo le pertenecía al amo, no al mayordomo. Y la Biblia es muy clara en algo. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Todas las cosas. Salmo 24:1 dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50, versículos 10 y 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y en ese salmo, como ya lo dije una vez que hablamos de este salmo, Dios está diciendo o afirmando la razón por la cual Él puede juzgar a todo el mundo, porque todo le pertenece a Él. No hay nada en este mundo, ni un árbol, ni una bestia, ni un pez, nada, ni la casa de Eduardo Flores, ni mi salario, en lo que Dios no diga mío. Todo es mío. Mi casa no me pertenece, mi salario no me pertenece, es de Dios. Y Él me lo da a mí para que yo lo administre. Todos los hombres somos mayordomos, aún los ateos son mayordomos de las cosas que Dios les da todos los días. Y unos son malos mayordomos y unos son buenos mayordomos, pero todos somos mayordomos. Entonces, la primera cosa que Jesús nos enseña es: todos somos administradores de las cosas que Dios nos da, de las cosas que le pertenecen a Él. Este es el principio fundamental del cristianismo. Nosotros no poseemos nada, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y escuche cómo lo dice Deuteronomio 8, versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es Dios quien le da el poder, la fuerza, el deseo de ir a todos nosotros, de trabajar y poder ganarnos el salario. Pero ese salario también viene de parte de Dios. Esa es parte de la cosmovisión cristiana. Todo viene de Dios, todo. Segundo, el discípulo de Cristo debe ser un mayordomo sagaz. Ahora, el error está en que muchos a veces confundimos la espiritualidad con la ingenuidad. Entonces decimos que si soy cristiano tengo que dejarme que me hagan de todo, ¿verdad? No. En Mateo 10, Jesús le dice a los discípulos: no vayan, los voy a enviar en medio de lobos. Sean sagaces, prudentes, es la misma palabra, como serpientes, y sencillos como palomas. Los cristianos debemos ser sagaces, astutos, inteligentes en cómo enfrentamos diferentes aspectos de nuestra vida. Y en esta parábola debemos ser sagaces, inteligentes, astutos en el manejo de las cosas que Dios nos da, que le pertenecen a Él. Esa palabra sagaz es el término frónimos, que es el mismo término que vimos en la parábola de los dos cimientos para describir al hombre sabio.
Sabio, sabio. El discípulo de Cristo debe ser un mayordomo sabio. Ahora vean lo que Jesús ve en los discípulos. Versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ese es el problema. Eso es lo que Jesús dice. Eso es el problema de los discípulos. Ahora, este es un tema difícil de tratar. Estamos hablando de un tema económico, de un tema de dinero, de un tema de posesiones. Y es un tema difícil. Ahora, los discípulos, los que decimos ser discípulos de Cristo, vamos a escuchar al Señor. ¿Por qué nos está instruyendo aquí? Y vamos a querer corregir lo que está mal en nuestra vida. El incrédulo no va a querer hacer eso, se va a ir y va a odiar lo que Jesús quiere decirnos, pero esto es lo que el Señor nos enseña. Entonces debemos escucharlo. El dinero que Dios nos da puede ser una herramienta o puede ser un ídolo. Puede ser una herramienta, puede ser un ídolo. Pero en sí mismo el dinero no es malo. O sea, muchos nosotros hemos quizás hasta citado, la Biblia dice, el dinero es la raíz de todos los males. No, eso no es lo que dice la primera epístola de Timoteo, dice el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, es el amor al dinero, es hacerlo un ídolo. Entonces nosotros no debemos odiar el dinero, sino que tampoco debemos amarlo. Debemos ser administradores inteligentes del dinero que Dios nos da a cada uno de nosotros. Administrarlo con astucia, sagazmente. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa administrar nuestro dinero, nuestras posesiones sagazmente? Esta es la tercera enseñanza. Hacemos amigos por medio de las riquezas. Hacemos amigos por medio de las riquezas. Entonces, administradores sagaces son aquellos que usan su dinero, sus posesiones, para amar a los demás. Ser un administrador sagaz es ser uno que gasta su dinero o el dinero que Dios le da para ser amigos. Ese es el administrador sagaz. Noten lo que dice el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Aquí no está diciendo que las riquezas sean malas, sino ese término injusta se está refiriendo a las riquezas que le pertenecen a este mundo. Entonces, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Quiénes me van a recibir? Los amigos que gané con las riquezas injustas. Eso es lo que Jesús dice. Ganad amigos con mi dinero, con el dinero que Dios me da en este mundo, para ser amigos, para que me reciban en el cielo cuando yo muera. Eso es ser un administrador sagaz. Ahora piensen, esto es lo que hacen los incrédulos en sus negocios. Los incrédulos buscan hacer conexiones, relacionarse con este hombre, hacer amigos de tal persona en poder. ¿Para qué? Para asegurar su futuro. Yo te doy $100,000, pero eso sí, yo sé que en este negocio me voy a ganar $1,000,000. ¿Verdad? Entonces ganan amigos con las riquezas injustas, pero para asegurar su futuro en esta tierra, para vivir una vida más cómoda aquí. Así es como funciona el incrédulo. Y Jesús nos dice que nosotros debemos ser así con nuestros semejantes, no solo creyentes, incrédulos. Nosotros debemos trabajar así, administrar nuestro dinero de esa manera.
¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos una perspectiva de la eternidad. Nosotros tenemos en nuestra mente la eternidad. El incrédulo su mente está puesta en la tierra, y lo único que él quiere es vivir cómodamente aquí y ya, y ahora. El creyente no. El creyente tiene su mente puesta en la eternidad. Y por eso va a usar el dinero que Dios le da, que no son los verdaderos tesoros, con miras a esa eternidad. El fundamento de la vida cristiana es dar dinero, dar nuestras posesiones para ser amigos que nos reciban en el cielo cuando nosotros muramos. Si somos administradores sagaces, vamos a administrar nuestro dinero con miras a la eternidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, dando el diezmo para que la iglesia, por ejemplo, pueda ayudar misioneros en otras partes del mundo, misioneros de confianza que están predicando el evangelio en lugares a donde nosotros no podemos ir, o quizás Dios nos ha dado el don de evangelistas para ir a esos lugares a predicar el evangelio. Le damos el diezmo a la iglesia para que la iglesia tenga un espacio para dar a estas misiones de confianza nuestras. Nosotros tenemos varios: Pastor Bater, el Pastor Francisco Guzmán, personas que hemos conocido y que van a Haití, por ejemplo, un lugar devastado, a predicar el evangelio, a hacer amigos predicando el evangelio. Dando el diezmo para que podamos ayudar a otras personas en la iglesia que están sufriendo alguna crisis económica, les falta algo. Dando el diezmo para tener en esta iglesia un pastor a tiempo completo que pueda dedicarse a una labor pastoral continua. Y así nosotros, por medio de la iglesia, ser amigos para la eternidad. Pero hermanos, no se trata solo del diezmo. Porque muchos decimos o muchos creemos que lo que le pertenece a Dios de mi salario es el 10%. Lo que le pertenece a Dios de mi salario es el 100%. Eso es lo que le pertenece a Dios. Entonces, ¿en qué estoy usando yo mi salario, mi dinero, mis posesiones? El término usado en nuestro pasaje para riquezas es el término mamón. Es un término arameo que no solo habla de dinero, sino habla de posesiones. ¿En qué estoy usando yo mi casa? Para ser amigos, para la eternidad. He abierto mis puertas para que alguien pueda venir, predicar el evangelio, dar un mensaje a mis vecinos. No. He usado mi dinero para ayudar a alguien que yo conozco que está en problemas, con tal de relacionarme con él y abrir una puerta para en algún momento predicarle el evangelio. Hermano, no se trata de solo tocar la puerta del vecino y decirle que se va a ir al infierno. Se trata de amarlo, de relacionarnos con él. Lo que nosotros queremos es una oportunidad para predicar el evangelio y así hacer amigos que nos reciban en el cielo. Ahora alguien puede decir, es que
y yo no tengo mucho dinero para dar. Hermanos, no es solo el dinero, es todo lo que Dios nos da a nosotros para ser administradores, es cómo lo usamos. Debemos ser administradores inteligentes con esas cosas y usarlas precisamente para eso, para abrir las puertas para el Evangelio. Entonces Jesús quiere que nosotros hagamos lo siguiente: que tengamos la posibilidad de ser amigos, amando a estas personas, dándoles de nuestras posesiones. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos, que los amemos, pero los amemos dándoles de lo que Él nos da a nosotros. Dios es un Dios de gracia. Yo soy un mayordomo de las cosas que Dios me da, pero Dios es tan bueno que le da a otros por medio de mí. Así es como debemos vivir, extendiendo la gracia que hemos recibido de parte de Dios a otras personas que lo necesitan, pero no solo por darlo, sino por predicar el Evangelio. Eso es lo que queremos, salvar sus almas, no salvar solo sus vidas, salvar sus almas de la ira que está puesta sobre sus cabezas. Cuarto, el mayordomo sagaz es fiel. Pero, hermanos, no se trata de tener o no tener dinero. No se trata de eso. Muchos dicen, es que si Dios me diera más dinero, entonces yo tendría más más para dar. Pero vean que Jesús hasta rompe ese pensamiento nuestro en nuestro pasaje. No se trata de si Dios nos da poco o mucho, se trata de si somos fieles o infieles con lo que Él nos da. Noten en los versículos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces Jesús está afirmando que no se trata de cuánto tengamos, no se trata de cuánto Él nos haya dado, sino que se trata de nuestro carácter. Se trata de nuestra fidelidad a lo que Él nos ha dado. De eso se trata. De nuestra actitud hacia eso que Él nos ha dado. No son las circunstancias ni la cantidad de nuestras posesiones lo que va a determinar que nosotros demos o no demos. Es nuestro carácter. Si somos fieles, vamos a dar. Si somos infieles, todo lo que Dios nos da lo vamos a usar para nosotros mismos, para vivir una vida más cómoda aquí en la tierra. Los que tienen una perspectiva eterna son fieles, y los que tienen una perspectiva terrenal serán infieles. De eso se trata. Ahora, ¿quiénes se caracterizan por derrochar los bienes que Dios le ha dado, las riquezas que Dios le ha dado en sí mismos? Los incrédulos. El creyente no puede vivir así. No puede vivir así. Hermanos, yo me he arrepentido de este pecado, de ser infiel. Estas palabras de Jesús son muy duras, y fueron muy duras cuando empecé a estudiar el pasaje. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Noten que Jesús vuelve a repetir que todo le pertenece a Dios. Nosotros estamos administrando lo ajeno,
lo que le pertenece a Dios, lo que Él nos ha dado en confianza para que lo administremos bien, astutamente. Pero todo le pertenece a Él. Ahora, los que son fieles, dice el Señor en el versículo 11, recibirán ¿qué? Lo verdadero. Es decir, noten que Cristo está diciendo ahí que el dinero, las riquezas injustas, las riquezas que pertenecen a este mundo, no es lo verdadero. De hecho, en el versículo 9 Él dice que cuando éstas falten, que un mejor término es cuando éstas fallen, porque las riquezas de este mundo fallan, ellas no son lo verdadero. Lo verdadero es lo que vamos a recibir de parte de Dios cuando entremos en su presencia. Eso es lo verdadero. Y el cristiano, el discípulo de Cristo, teniendo en mente la eternidad, teniendo en mente ese premio que será recibido, que recibirá de parte de Dios, administrará lo que Dios nos da en esta tierra para ser amigos, para predicar el Evangelio, para que hayan más creyentes, para que el reino de Dios se expanda. Las riquezas de este mundo son temporales. Son temporales. Y van a fallar. Van a fallar. ¿Cuántos ricos no conocemos que quedaron en bancarrota por diversas situaciones? Fallan las riquezas. Podemos estar en un momento muy alto, pero podemos caer. Porque las riquezas fallan. Es por eso que el evangelio de la prosperidad es tan perverso. Porque le dice a las personas que el verdadero tesoro está aquí, en la tierra, y que el fin de nuestras vidas es obtenerlo ya. John Piper dice el evangelio de la prosperidad que no es que el evangelio de la prosperidad prometa mucho, sino es que promete muy poco. Promete lo terrenal y olvida el verdadero tesoro, las verdaderas riquezas. Entonces el evangelio de la prosperidad es perverso precisamente por eso, porque le permite a una persona decir ser creyente y seguir como el incrédulo, amando y adorando el dinero. Quinto y último punto, nosotros debemos adorar a Dios y no al dinero. Adorar a Dios y no al dinero. Noten lo que dice el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que tenemos aquí, hermanos, en este versículo es un tema de adoración. Es un tema de adoración. Note que dice, ningún siervo puede servir. Ahora, el término para siervo ahí no es el término que se usa más comúnmente en la Biblia, no es el término dulos, es el término oikodetes. Pero implica ser un siervo, un esclavo. Pero el término importante ahí es el término servir, que viene de la palabra dulia. Dulia en el original quiere decir entregar la vida a algo o a alguien, que en lenguaje religioso quiere decir adorar. Entonces, cuando yo le hago dulia a algo, le estoy entregando toda mi vida, toda mi ser, todos mis pensamientos, toda mi mente, todo se lo entrego para servirlo. Y Jesús nos está diciendo que nadie puede adorar a Dios y adorar a las riquezas al mismo tiempo, porque o va a amar a Dios y va a odiar o aborrecer las riquezas, o va a estimar a Dios
y va a menospreciar las riquezas. Pero no se puede servir a los dos dioses. Debemos escoger. O escogemos al Dios verdadero de la Biblia o escogemos al Dios falso del dinero. Pero no podemos servirle a los dos. De eso se trata. O adoramos a Dios y administramos astutamente, inteligentemente lo que Dios nos ha dado, invirtiéndola, amando a otras personas por causa del reino de Dios. O adoramos y servimos al Dios falso del dinero y agarramos todo lo que nos es dado por Dios y lo derrochamos en nosotros mismos. De eso se trata. De una decisión. Una decisión. Como les decía en la introducción, la prosperidad y la riqueza son pruebas de Dios. Son pruebas de Dios. Y a mí me da miedo, terror, cuando veo prosperidad en mi vida. Porque Dios está probando mi carácter. A ver qué hace ahora con esto que le estoy dando. Y hay que orar mucho para servirle al Señor bien. Mucho. Quizás Dios sí les dé más a ustedes. Quizás Dios les dé más dinero, un ascenso en el trabajo, un mejor salario. Pero quizás sea para que usted tenga la oportunidad de dar más generosamente de lo que ha dado ahora. Pero antes debemos ser fieles en lo muy poco. ¿El dinero es una herramienta o es un Dios? Si lo usamos como una herramienta para bendecir a otros, estamos siendo administradores inteligentes. Pero si lo usamos como para entregarle nuestras vidas, nuestras mentes, si estamos pensando en Él a cada momento, estamos siendo malos administradores de las cosas que Dios nos da y somos necios. Ahora, ¿quiénes no les gustan estas palabras del Señor Jesús? Noten el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. A ellos no les gustaron las palabras que escucharon a Jesús enseñarle a sus discípulos, porque eran avaros. Avaro significa alguien que ama el dinero. Que ama el dinero, y ellos amaban el dinero. ¿Qué debemos hacer entonces los creyentes? ¿Qué debemos hacer los que somos discípulos de Cristo? Examinarnos. Examinarnos. Cada uno de nosotros debe examinarse y ver si está siendo fiel con lo que el Señor nos da, o infieles. Si nosotros sabemos que las riquezas de este mundo, el dinero que nosotros tenemos, las posesiones que nosotros tenemos, no es el verdadero tesoro, que nosotros vamos a morir y no nos vamos a llevar nada, que eso va a fallar, ¿para qué nos aferramos a ello? Si nuestra mente está en el cielo, en la eternidad, en las promesas de Dios, ¿por qué no usar lo que Dios nos da para ganar almas, para ser amigos? Hermanos, todos debemos saber de alguien que necesita ayuda económica, y debemos buscar en nuestro corazón si es que
hay algo en nuestro corazón que nos está impidiendo ayudarles con nuestro dinero. No sabemos si Dios nos ha dado esa información precisamente para que le ayudemos y eso abrirá una puerta para predicarle el evangelio a él, a su familia, a sus vecinos, etcétera. No sabemos. Pero debemos ayudar, amar a los demás con nuestras posesiones. Con nuestras posesiones. Ahora Dios nos da un ejemplo. Dios nos dice en la palabra que nosotros debemos ser como Él es. No lo podemos hacer, pero Él nos dice que debemos ser santos y perfectos. Eso es imposible para nosotros. Pero nos da ejemplos de lo que nosotros debemos hacer. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa, hermanos, es la mayor evidencia de amor que existe. Dios entregó a su único Hijo. Sobre Él puso todos los pecados de su pueblo y lo mató. Para salvarnos a nosotros, pecadores, inmerecedores de la salvación. Lo único que merecíamos era la condenación eterna, y Dios entregó a su Hijo por salvarnos, o para salvarnos a nosotros, que no teníamos nada de valor delante de sus ojos. Él no se aferró a su Hijo y lo entregó por nosotros. Ese es el ejemplo, hermanos, que nosotros debemos seguir. No debemos aferrarnos a nuestras posesiones, sino debemos entregarlas para buscar la salvación de otras personas. No estoy diciendo que lo tienen que dar todo a la iglesia, no. Ustedes sabrán de algún hermano, algún vecino que tiene necesidad. Pero debemos ser fieles, administradores fieles de lo que Dios nos da. Recuerden, en la mente de Dios, Dios es un Dios misionero. Y Dios anda buscando almas. Ese es el propósito de Dios, restaurar un pueblo. Y Dios lo hace por medio nuestro. Y del modo en que nosotros usemos nuestras posesiones, nuestro dinero, fielmente, eso abrirá puertas para ser amigos, para predicarles el evangelio. Y si es la voluntad de Dios, que ellos crean en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, examinémonos y pidámosle a Dios perdón si hemos sido infieles hasta hoy con lo que Él nos ha dado. Oremos. Padre Santo,